Aleluya, gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, ahí donde están ustedes en sus casas. Le doy las gracias al Señor por la oportunidad que me da de poder dirigirme nuevamente a ustedes con el propósito de que todos juntos podamos escudriñar la palabra, aprender de ella y saber todo lo que el Señor quiere que nosotros vayamos sabiendo alrededor de su palabra, con el propósito único y el deseo y el anhelo en el corazón del Señor que nosotros podamos crecer y conocer más cada día de Él. Vamos a orar y a pedir al Señor que nos bendiga en esta hora para entrarle ya de lleno al tema que quiero compartir con ustedes en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar acá, Señor, en tu casa, para que todos juntos con nuestros hermanos ahí, ellos en su hogar, podamos aprender de tu palabra, Señor. Envía de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Permite, Señor, que sea tu Espíritu el que hable y no que seamos nosotros, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, ahí donde está. Bendice, Señor, a nuestra cobertura. Bendice al apóstol Sergio, Señor, y a toda su familia y a toda la red de ministerios de Benecer. Nos metemos bajo ese ministerio quíntuple del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro, y declaramos, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, como nosotros bien sabemos, hermanos, Dios es un Dios de pactos. Nosotros sabemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, y todo eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Pero que después anuló ese pacto y renovó un pacto ya cuando con el advenimiento de Jesucristo. Y él hizo un nuevo pacto, y eso lo vemos ya a lo largo del Nuevo Testamento. Entonces, Dios ha venido siempre haciendo pactos con todo su pueblo. Y nosotros pues tenemos un pacto nuevo en el cual tenemos la oportunidad de un día estar en su presencia. Pero dentro de esos dos pactos que ya le mencioné, hubo un tiempo en el cual el Señor no le habló a su pueblo. Y este periodo fue de 400 años, según hemos visto y estudiado nosotros eh, en la Biblia. Eh, durante todo este tiempo, como ya les dije, el Señor no le habló al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó durante esos 400 años? Y es precisamente lo que en esta hora vamos a investigar, vamos a estudiar todos juntos, a aprender qué fue lo que pasó durante esos 400 años. Entonces el tema que yo quiero compartir con ustedes en esta hora se llama Entre dos pactos, o sea, el intermedio entre esos dos pactos. ¿Qué pasó durante esos 400 años durante los cuales el Señor no le habló a su pueblo? Quiero que leamos en el libro de Mateos, en el capítulo 3, verso 1 al 3, dice de la siguiente manera: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Grandes eruditos bíblicos o estudiosos de la Biblia han dado o han llamado a este periodo el periodo intertestamentario, o sea, en el intermedio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros en este tema pues se le puso de nombre Entre dos pactos.
ubicado en el principio de este intermedio, como le llamaron algunos eruditos estudiosos de la Biblia, periodo intertestamentario, inició al finalizar, con la finalización del profeta Malaquías, y y finalizó pues ya con el advenimiento de Jesucristo, o sea, cuando Jesucristo vino acá a la tierra a entregar su vida por nosotros. Ahí finaliza el periodo intertestamentario. Aproximadamente, como ya les dije, abarca 400 años en los cuales Dios mantuvo silencio. Ahora entremos ya en el desarrollo del tema para estudiar lo que sucedió durante esos 40 años. Y vamos a ver por etapas los periodos de lo que sucedió en ese periodo intertestamentario. La primera etapa, dentro de la cual es la historia del pueblo judío entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, presenta 6 etapas distintas, siendo las siguientes: la soberanía persa, la supremacía greco-macedonia, la dominación egipcia, el yugo sirio, y vamos a ir viendo los demás. Entrémosle ya a ver lo que es el primero, la soberanía persia. Esta soberanía persia, después de los días de Nehemías, los cuales podemos ver en Nehemías 1:1, donde dice, vayamos a Nehemías. En el capítulo 1 y verso 1 dice así: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado a la cautividad de Jerusalén. En ese tiempo estaba el pueblo judío cautivo, y termina, es un periodo que termina hasta que el imperio persa es derrotado por Alejandro Magno en el año 330 a.C. Ahí termina la soberanía persa, cuando Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, que era griego, conquistó a los persas. Durante ese tiempo, pues los judíos estuvieron bajo el dominio de los persas, hasta que llegó Alejandro Magno y conquistó a los persas. Alejandro Magno, como ya dije, era griego. Por cerca de un siglo, aún después de la época de Nehemías, el pueblo judío seguía sometido a los reyes persas. Los que parecen haber tratado a los judíos con una tolerancia despectiva, permitiéndoles participar del culto y guardar la ley. O sea, ellos tenían les daban la libertad a los judíos de poder ofrecerle culto al Señor en su templo. Y guardar su ley ceremonial sin impedimentos, o sea, no les impedían guardar la ley, que nosotros sabemos que ellos eran regidos bajo la ley de Moisés. Pero después de esto, después de la soberanía persa, que duró más o menos 100 años, vino Alejandro Magno y conquistó 330 años. El imperio
greco-romano o greco-macedónico. Duró desde el año 330 antes de Cristo hasta el año 667 antes de Cristo, como resultado de la derrota del imperio persa o medo-persa por el griego Alejandro el Grande o Alejandro Magno, como ya le he mencionado, en 330 antes de Cristo. Siria cayó en poder del conquistador Tiro. La fortaleza más importante también fue formada después de una obstinada resistencia. Alejandro marchó hacia el sur contra Judea para subyugarla. Edificó, y ahí fue donde Alejandro edificó la ciudad de Alejandría, más o menos en el año 331 antes de Cristo. Trasladó de ella gran número de judíos y les concedió los mismos privilegios civiles que a sus compañeros o a sus subalternos griegos. O sea, los judíos durante el imperio de Alejandro tuvieron los mismos privilegios que tenían los griegos. O sea, ellos sabemos que fueron conquistados por los griegos. Fue un imperio que duró desde 330 hasta el año 167 antes de Cristo. Después de esto pasó a la siguiente etapa, que es se le llama la dominación egipcia, 320 antes de Cristo, asumiendo el poder de Ptolomeo I. A la muerte de Alejandro, su imperio quedó bajo el gobierno de sus cuatro generales. Así, Siria quedó bajo el poder de este señor Seleuco, y Egipto en manos y Egipto quedó en manos de Ptolomeo. Por el año 320 a.C., la suerte del pueblo judío quedó asegurada bajo el dominio de Ptolomeo I o Sóter, quien confirmó a los mismos privilegios religiosos de los cuales ellos gozaban, los mismos privilegios que les daba este señor Alejandro Magno y también los persas. Estamos viendo la historia de las etapas que el pueblo judío fue pasando durante todo ese periodo. Los judíos vivían pacíficamente, lo que había formado formaron colonias judías en Egipto. O sea, colonizaron a los judíos en Egipto. Se les permitió formar sus colonias ahí en Egipto. Allí fue donde se formaron o inició la historia de las sinagogas que se le llamaban. Lo que contribuyó a que la ciudad de Alejandría llegara a ejercer notable influencia en el judaísmo. El resultado más importante de la colonización de los judíos en Egipto fue la traducción de la escritura del Antiguo Testamento al griego, que nosotros lo vimos en el tema anterior, que estuvimos viendo en el tema anterior, a la cual se le llamó, cuando vimos las traducciones de la Biblia. En este tiempo sucedió eso, y que es la traducción que se le llama la Septuaginta o la versión de los 70. La historia afirma que
que esta gran obra fue hecha en el reinado de Ptolomeo II, Filadelfo, por 70 judíos, de los cuales sacaron 2 de cada tribu de los judíos. Nosotros sabemos que eran 12 tribus y que sacaron 2 judíos de cada tribu. Muy bien, después de esto pasó la siguiente etapa en el periodo intertestamentario, que es lo que estamos viendo, y que ya viene a ser el yugo, como se le llama, el yugo sirio. Ya fue en el año 198 antes de Cristo, bajo el dominio de los seleucidas, después de haber sido tributaria de Egipto por casi 100 años. La nación judía vino a caer bajo el dominio de los reyes de Siria en el año 198 antes de Cristo, cuando reinaba Antíoco III el Grande desde Antioquía, su capital. En un principio estos reyes fueron favorables a los judíos. Seleudo Filópater llegó a mantener con sus propios recursos el gasto de los sacrificios del templo. Hasta ese entonces los judíos gozaban de algunos privilegios donde se les permitía ofrecer sus sacrificios en el templo, y se les permitía, como ya vimos, cumplir con la ley, o sea, cumplir todo lo que la ley les ordenaba, la ley mosaica les ordenaba hacer. Pero después de este señor Antíoco III el Grande, vinieron otras personas que persuadieron al rey de que se apoderase de los tesoros sagrados acumulados en el templo. Antíoco IV Epifanes se propuso desde el principio de su reinado helenizar su dominio sobre los judíos, pues no respetaba y odiaba la religión judía, hasta que logró destituir al sumo sacerdote. Nosotros sabemos que los judíos pues tenían un sumo sacerdote, que es el que se encargaba de ofrecer los sacrificios. Este señor prohibió el sacrificio diario dentro del altar, del templo, y prohibió ofrecer sacrificios en el altar, y ofreció otro sacrificio sobre el altar de Júpiter. Pero la profanación más cardíaca o más dura que este hombre pudo haber hecho y que llegó al colmo, fue cuando él sacrificó una cerda dentro del templo y derramó el caldo de este animal dentro del templo, en el altar del Señor. Se pudo ver su odio contra los judíos y contra todo lo que tenía que ver con el Señor. En su decisión, este hombre decidió destruir cuantos ejemplares de las Sagradas Escrituras fueron hallados, matando a las personas que las tuvieran en su poder. Entonces ya ahí es como que los judíos empezaron a padecer la tiranía de este imperio sirio o yugo sirio como se llama la etapa que estamos viendo ahorita. Después vino la liberación lograda por los macabeos en el año 167 antes de Cristo. La situación había llegado a ser tan intolerable
en el año 176 antes de Cristo, suscitó o salió un libertador del pueblo judío. Era un sacerdote llamado Matatías. Era un hombre santo y resuelto. Este hombre tenía 5 hijos varones, que con su ejemplo y sus vigorosas exhortaciones despertó al pueblo a la defensa de la fe. O sea, él revolucionó al pueblo de Israel y despertó y los despertó y a que pudieran defenderse y pelear por la fe que ellos tenían. Los hijos de este Matatías, él murió ya anciano en el año 166 antes de Cristo, pero siguieron la lucha sus hijos Judas, Jonatán, Simón y Eleazar. Judas Macabeo, que quiere decir, su nombre significa el semejante a un mazo, y sus hermanos que pertenecían a la familia sacerdotal de este sacerdote Matatías, pertenecían a la familia sacerdotal de los asmoneos. Asmón fue un antepasado de los macabeos. Se destacaron como guerreros de gran gremio militar o de gran genio militar, perdón. En especial Judas, ganando muchas batallas, este Judas Macabeo, contra las fuerzas superiores del enemigo. Este Judas Macabeo reconquistó Jerusalén y el templo fue purificado y reconsagrado, porque recordemos que este señor que ya mencionamos anteriormente había sacrificado una cerda dentro del templo y había profanado el templo del Señor. Y Judas Macabeo luchó y peleó y reconquistó Jerusalén. Y el templo fue purificado y reconsagrado, como ya vimos, el culto a Jehová. En conmemoración de esta liberación fue establecida la fiesta que se le llamaba la fiesta de la dedicación, o también Hanukkah, el 25 del mes noveno del año 165 antes de Cristo. Eso lo vemos en Juan, en el capítulo 10 y verso 22, que hasta la fecha ellos celebran cada año esta fiesta de la dedicación. Veamos qué dice Juan en el capítulo 10, les dije, y verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esa era la fiesta que se celebraba en conmemoración a la reconquista de Jerusalén y a la purificación del templo del Señor y a la reconsagración del culto al Señor. En honor a esa reconquista es que se celebraba la fiesta de la dedicación o la fiesta Hanukkah, así le llamaban ellos, Hanukkah. Judas, este mismo personaje, Judas Macabeo, reunió en sí mismo la autoridad sacerdotal y la civil, estableciendo así la línea de sacerdotes gobernadores, o sea, eran sacerdotes y al mismo gobernaban el pueblo de Israel. Esto se mantuvo durante 100 años.
Muertos los 5 hijos de Matatías, se destacó este personaje Juan Hircano, el hijo de Simón. Siempre era de la familia sacerdotal, que ya habíamos mencionado, la familia de los Asmoneos. Este personaje, Juan Hircano, que era hijo de Simón, cuando él estuvo, el país empezó a gozar de su antigua prosperidad y sus límites se extendieron. Entre otras hazañas, Hircano se apoderó de Samaria y destruyó el templo del monte Gerizim, donde se habían mantenido cultos cismáticos por más de 300 años. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, Primera de Reyes, en el capítulo 16. Veamos el verso 24. Bueno, está desde el verso 24 hasta el 33, tal vez no lo vayamos a leer todo por cuestiones de tiempo. Y dice el 24, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam. Nosotros sabemos y hemos estado aprendiendo hace poco, el apóstol ha estado hablando de este personaje Jeroboam, donde él habla del sacerdocio, los sacerdotes de Jeroboam. Dice, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, hijo de reinado. Y reinó en su lugar Acab, su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri. Y ahí nosotros podemos seguir leyendo todo lo malo que hicieron estos hombres en ese monte, el cual este mentado personaje, Juan Hircano, destruyó todos esos altares que estos reyes habían hecho, en el cual sacrificaban a sus ídolos ofrendas, donde ellos habían mantenido cultos cismáticos por más de 300 años. Lo sucedieron el gobierno Aristóbulo, Alejandro Janeo e Icamo II. Eso sucedieron a Juan Hircano. La segunda, la última etapa que vamos a ver durante ese periodo intertestamentario que estamos estudiando es la etapa de la intervención del Imperio Romano. Nosotros sabemos que estos fueron los que este imperio fue el que dominó hasta el tiempo en que Jesús vino, en el tiempo que Jesús vino sobre la tierra. Los romanos eran el imperio romano era el que dominaba en ese tiempo. La intervención del imperio romano sucedió en el año 63 a.C. Desde 63 a.C. hasta los tiempos de Jesucristo, los ejércitos de Roma bajo el general Pompeyo sometieron a los judíos. Pompeyo instaló a Hircano II, Antípater, en el poder, y este a su vez fue sucedido por su hijo Herodes el Grande. Nosotros sabemos todas las cosas que este Herodes el Grande hizo. La historia relata que después de la batalla de Asio, en el año 31 a.C., Herodes el Grande logró que César Augusto
lo confirmaran en la posición de toda Palestina. Lo que había sido antes del dominio de los macabeos, y comprendía los 5 distritos de Judea: Samaria, Galilea, Persa e Idumea. Este Herodes el Grande presenta extraños contrastes de personalidad, o sea, como que era un personaje psicópata, si podemos llamarle así. No solo era idomeo de raza y aparentaba ser judío de religión, él solo aparentaba, sino que era pagano de corazón. Este hombre hizo muchas cosas malas, era un hombre de increíble crueldad, que hasta hoy este hombre es considerado como uno de los más grandes villanos o tiranos que han existido en la historia de la humanidad. Este hombre mató a sus hijos, mató a su mujer. Eso lo podemos ver en la historia. Por un lado, él procuró atraer el afecto de los judíos, fortificando y embelleciendo Jerusalén, según dice la historia, y varias otras ciudades. Además, como en ese tiempo azotó una gran hambre en todo ese territorio, en el país, más o menos en el año 25 antes de Cristo. Este hombre no escatimó gastos para aliviar el sufrimiento del pueblo, y por último emprendió en el año 20 antes de Cristo la reconstrucción del templo en Jerusalén con mayor magnificencia que la anterior, según lo vemos en Juan capítulo 2, verso 20. A pesar de toda esta apariencia o falsa apariencia de piedad o de afecto sincero, este Herodes el Grande, su crueldad lo ha considerado, como ya les dije, de entre los peores tiranos de todos los tiempos. Entre los hechos que él hizo hizo matar al venerable Hircano, su padre. O sea, él ya vimos anteriormente que Hircano fue el padre de él, y él lo puso como gobernador del imperio romano, y él mismo mató a su padre. Él mandó este Herodes el Grande mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, porque se le había dicho que el rey de los judíos había nacido. Está hablando de Jesucristo, y por miedo a que su imperio fuera quitado, o su reinado, él mandó a matar a todos los judíos que habían nacido de 2 años para abajo, porque supuestamente se ponía en peligro su trono. Muy bien, ahora vamos a ver análisis de los fenómenos sociales, políticos y culturales durante todo ese periodo testamentario. En este tiempo se dieron los siguientes fenómenos políticos y sociales y culturales, dentro de los cuales está la aparición de los libros llamados apócrifos. También está la aparición de los escritos llamados pseudoepigráficos. Está la formación de los targumeneos y el Talmud. Está la formación de las sinagogas. Está el Sanedrín. Durante ese tiempo también surgieron los fariseos. Veamos en la aparición de los libros llamados
Macabeos. Son los libros que tienen su origen en el periodo intertestamentario. O sea, estos fueron algunos fenómenos sociales que se dieron durante ese periodo. Aparecieron los llamados libros apócrifos, después de que se hubo cerrado el canon del Antiguo Testamento. Después de eso surgieron estos libros. Dentro de ellos están Esdras, primero Esdras, segundo Esdras, está Tobías, está Judith, están los agregados al libro de Esther, la sabiduría de Salomón, eclesiástico, primero de Macabeo, segundo de Macabeo, Baruch, el cántico de los tres jóvenes, historia de Susana, Bel y el dragón y la oración de Manasés. Estos fueron los libros apócrifos que surgieron durante ese periodo intertestamentario. Estamos estudiando fenómenos que surgieron durante ese periodo. Otro de los fenómenos que vemos es la aparición de los escritos llamados pseudo-epigráficos. Son composiciones religiosas escritas durante el periodo 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo, atribuidos de manera falsa. De ahí que sean llamados también escritos falsos. Fueron atribuidos de manera falsa a ilustres personajes del Antiguo Testamento, tales como Adán, Enoc, Noé, Moisés, Sofonías, Baruch, etc. Estos escritos pseudográficos se les atribuían a ellos, pero esto era falso. El otro de los fenómenos que surgió fue la formación de los targúmenes y el Talmud. Los targúmenes son traducciones libres de las escrituras hebreas al arameo y el Talmud. Son cuerpos de leyes hebreas, civiles y canónicas, basados en la Torá de Moisés, conteniendo la condensación del pensamiento de los rabinos desde el año 300 antes de Cristo hasta el año 500 después de Cristo. También tenemos el otro fenómeno que surgió, que fueron las sinagogas, derivado del griego sinagoge, que significa reunión o asamblea. Evidentemente tuvo su origen al principio en los hogares de Babilonia, según lo vemos en Ezequías 8:1 y también en el capítulo 20, verso 1 al 3. La sinagoga en la casa, como en las primeras iglesias cristianas que se reunían en los hogares. Gradualmente se transformó después del exilio en asambleas formales para instrucción, el culto para instrucción, el culto público y la oración. Estas fueron las asambleas. Así reemplazaban al culto en el templo, que ya no era posible para los judíos que estaban dispersos fuera de Palestina. Entonces ellos, desde ahí se formaron las sinagogas, ellos hacían sus reuniones en las casas. Eso lo vemos donde ellos proclamaban el evangelio. Eso lo vemos en Hechos capítulo 13, verso 5 y también en Hechos capítulo 14 y verso 1. Debido a que el hecho de la dispersación, como ya lo vimos, que ellos tuvieron que salir de Palestina, la sinagoga era una institución muy común en el mundo romano. Después surgió el Sanedrín. El Sanedrín era un cuerpo aristócrata que poseía poderes de jurisdicción.
eh, que sin duda se remontaba a principios del tiempo del rey Josafat. Eso podemos verlo en Segunda de Crónicas, en el capítulo 19, versos 5 al 11. Solo le estoy dando las citas porque no nos daría el tiempo si leemos. El Sanedrín lo podemos ver en Segunda de Crónicas, como ya les dije, en el capítulo 19, versos 5 al 11. Este adquirió el carácter de corte suprema de los judíos en los días de Jesús. Funcionó tanto para cuestiones civiles como religiosas, hasta la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. La tradición popular se hace eco de un concilio de la época de Esdras y Nehemías, según lo vemos en 450 a 400 años antes de Cristo, conocido como la Gran Sinagoga. Y se cree que alrededor de 250 antes de Cristo desapareció al surgir un Sanedrín, forma aramea del griego Sinedrín, que significa un sentarse juntos o asamblea de 70 miembros, precedido por un sumo sacerdote. También surgieron, como les mencionaba, los fariseos. Durante el periodo de los macabeos, en el reinado de este señor Juan Hircano, que fue el que fue asesinado por su propio hijo, en el año 134 al 104 antes de Cristo, surgieron los partidos en conflicto en el judaísmo, los fariseos, los saduceos y los esenios. Los fariseos eran aparentemente sucesores de los hasidim o los piadosos, quienes se mantuvieron fieles a la ley bajo la proscripción del judaísmo 168 a.C. por Antíoco Epifanes. Era separatista, rígido y legalista con consignas relativas a la creación, el arrepentimiento y las dádivas caritativas. De un comienzo admirable en el principio, todo esto estaba bien, pero después con el tiempo esto fue cambiando. Fueron degenerando gradualmente hasta terminar en una religiosidad vacía, inescrupulosa, ya como nosotros lo vemos en la época de Jesús, y por eso es que Jesucristo los amonestaba duramente a estos fariseos. También surgieron en ese periodo intertestamentario los saduceos. Eran probablemente sadiquitas, partidarios de Sadoc, sacerdote de Salomón, según lo vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 2 y verso 35. En su mayoría eran sacerdotes aristocráticos y mundanos que obedecían la letra de la ley, pero negaban la resurrección y la retribución futura. Dieron una gran acogida a la cultura helénica, estos saduceos, y estaban dispuestos a ganar ventajas terrenales mediante la estrategia militar o la diplomacia hábil. La profunda división que los separaba de los fariseos continúa hasta la época de Jesús. También tenemos también surgieron en ese tiempo los escribas y los esenios. Los escribas eran copistas de las sagradas escrituras, íntimamente versados a la ley mosaica. De ahí llamados también abogados, estos escribas y escénicos.
Durante el periodo interbíblico llegaron a tener gran influencia y figuraban en forma prominente en la época de Jesús, los escribas. Eh, los esenios era una secta monástica, más bien que un partido como los fariseos y los saduceos, hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947. Josefo Filón y Pilinio eran las únicas fuentes de información sobre esta orden monástica comunal. Fue hasta, como les dije, en el año 1947 que se descubrieron algunos rollos en el Mar Muerto y ya se sabe, ya se supo más sobre estos escribas y escénicos. Un grupo similar a estos escribas, si no idéntico, se conoce ahora como resultado de las excavaciones de su sede central en Qumran, sobre la orilla del noroeste del Mar Muerto. El hallazgo del libro de reglamentos y disciplina ha corroborado antiguas fuentes y ha agregado datos a nuestro conocimiento del judaísmo sectario entre 200 años antes de Cristo a 70 años después de Cristo. También otro fenómeno que surgió durante este periodo fue la preparación para el Nuevo Testamento griego. Ese fue un fenómeno que se dio durante el periodo intertestamentario. El periodo interbíblico fue testigo de la transformación a los judíos y de la dispersión, y dio como resultado la traducción del Antiguo Testamento. Fue traducido del original al griego. A esta traducción se le llama la Septuaginta, como ya lo vimos anteriormente. También lo vimos en el tema anterior que habla sobre las traducciones de la Biblia. Muy bien, además de esto, la erudición y la cultura griega, la ley romana, las carreteras romanas, el monoteísmo y las sinagogas judías, estas últimas muy extendidas como resultado de la dispersión judía, como ya mencionamos, y las esperanzas apocalípticas y mesiánicas judías prepararon al mundo para la venida de Cristo y el cristianismo. Vea usted, note usted todo lo que se dio durante ese periodo intertestamentario, y que es necesario que nosotros tengamos conocimiento de todo esto para que estemos empapados y pues en algún momento que sea necesario nosotros tengamos el conocimiento pleno de lo que pasó durante ese periodo de 400 años. La divina providencia puede observarse en todas partes a lo largo en el largo intervalo entre los dos testamentos, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La meta era la encarnación y nacimiento del Mesías y Salvador del mundo, largamente esperado y profetizado tan a menudo en el Antiguo Testamento. Todos los siglos anteriores de la historia mundial, especialmente la historia judía, apuntaban a este gran acontecimiento. O sea, durante esos 400 años, el pueblo judío no recibió o no escuchó la voz del Señor, o el Señor no les habló
pero ellos guardaban siempre esa esperanza del advenimiento de Jesucristo. En conclusión, en todos estos años, el Señor Jesús no habló a su pueblo. Después de su rebeldía y endurecimiento hacia Él, según lo relata Malaquías en el capítulo 2 y verso 17, y también en el capítulo 3 y verso 13. Cuando todos buscaban profetas, no los encontraban. Y cuando preguntaban, ¿hay palabra de Dios?, no la hallaban. Hasta que vino el profeta Malaquías, anunciando la venida del Salvador Jesucristo. Este es el regalo del que gozamos hoy, hermanos. La misericordia de voz del Señor y su voz con nosotros. Hoy tenemos la bendición de que el Señor nos habla constantemente. Hoy tenemos el privilegio de poder trasladar el mensaje del Señor, de poder hablar de las Escrituras, y tenemos la gran bendición de que el Señor constantemente nos habla. Podemos escuchar su voz. Durante todo este periodo de 400 años de este pueblo de Israel anduvo ahí sí que errante, podríamos decirle. No tenían un pastor, no tenían un Dios. El Señor no se les mostró durante todo este tiempo. Y nosotros hoy conocimos parte de la historia alrededor de ellos, alrededor del pueblo judío, durante todos esos 400 años. Muy bien, es una bendición poder tener conocimiento de la palabra, poder aprender cada día. Esto es doctrina básica. Estamos viendo el tercer tomo de lo que es la doctrina, entonces es necesario que estemos pendientes, conectándonos ahí para poder escuchar. Dios le bendiga. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga y que nos cubra de una manera sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder aprender de tu preciosa palabra, Señor. Aprender, Señor, lo que aconteció alrededor de tu pueblo Israel, porque tu palabra dice que todo lo que les aconteció a ellos es para enseñanza nuestra. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que nos sigas hablando, que tu Espíritu Santo esté siempre con nosotros, que no nos deje, que no sea parte de nosotros tu presencia, Señor, y que tu palabra esté ahí siempre y podamos escuchar tu dulce voz, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a nuestros hermanos ahí donde están en sus casas, bendice a nuestro Padre espiritual y a su familia, bendice al apóstol Sergio, Señor, y a toda la red de ministerios de Benecer. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.